Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de Los Filósofos Malditos. Nuevamente nos acompaña el maestro Hammurabi Rubio, quien ya he presentado en otros videos. Y pues estoy realizando varios videos con él antes de que yo regrese a México, que ya será en poco tiempo, y pues hay que aprovecharlo. Así que gracias Hammurabi, de nueva cuenta. Hoy vamos a platicar son temas que Hammurabi y yo de pronto cuando salimos a pasear o a comer a veces juntos, llegamos a tratar y se nos ocurre la idea para el video. Hablaremos hoy sobre un fenómeno social generacional que pues nos atañe porque es parte de nuestra generación y de las que vienen abajo, o de la directamente que viene abajo. Que es, pues hay varios nombres, ¿no? Hay varias etiquetas y dependerá mucho de la tendencia ideológico, política, social, cultural que se tenga, pero se le puede llamar generación copito de nieve, que está ligada también a, no se le ha dado el nombre de generación, pero el movimiento woke. Uh-huh. Esta generación de cristal, que así es como lo llama el maestro José Luis Córdoba Soto, profesor casi decano de la Universidad La Salle de filosofía. También pues se habla de los millennials, la categoría más usada. Simplemente van siendo dimensiones de estas mismas generaciones. Y de los que vienen abajo, pues New Millennial, también se habla de generación Y o Y, de generación Z. En fin, estaremos reflexionando un poco en torno a ellas y comenzaremos por al menos definir. No puedo definir todos los términos que acabo de decir. Por ejemplo, si quieren revisar lo de generación de cristal, les recomiendo el texto de la generación de cristal tal cual del maestro José Luis Córdoba Soto. Lo pueden conseguir en Amazon, me parece, en Google. Pueden googlear generación de cristal José Luis Córdoba Soto y les aparece y lo pueden pedir a sus casas. Hoy estaremos enfocados, aunque insisto, no por una tendencia específica, sino simplemente porque hay que agarrar algo, en la llamada generación o en la categoría que refiere a copito de nieve y walk, ¿no? el movement. Hay quienes dicen que esta, sobre todo la categoría de copito de nieves, ha sido utilizada por los movimientos de derecha para criticar a los de izquierda. Nuevamente caemos en estos maniqueísmos del cual ya hablamos en el video pasado. Entonces, pues por supuesto alguien de izquierda, si escucha generación copito de nieve, inmediatamente va a decir el análisis es malo. Viceversa, alguien de derecha va a decir el análisis es bueno. Parece que estamos entre estos buenos y malos dependiendo de dónde te posiciones tú, ¿no? Sí. Pero si salimos de esa mitología, pues tal vez sea un falso dilema en algunos puntos. Ahora, si entramos en esa mitología, yo personalmente, me posiciono, porque hay que tomar postura. Yo normalmente me posiciono más hacia la izquierda, lo digo abiertamente, pero estoy completamente seguro que habrá muchos personajes de izquierda. Tengo muchos amigos filósofos y de sociólogos que seguramente no me verían a mí como alguien de izquierda. No soy el arquetipo o el estereotipo o lo que tú quieras, prototipo de alguien de izquierda. Más bien creo que me verían como de derecha, pero pues, si yo me comparo con los de derecha, incluso también tengo amigos que podrían estar más en ese polo. Creo que para ellos soy bastante chairo, por decirlo así. Entonces es importante posicionarse y decir que este debate, esta categoría copito de nieve tiene esas implicaciones. Puede tenerlas dependiendo de la visión de ustedes. Aquí la queremos, al menos de inicio, despolitizar un poco, no por neutralidad. Tiene una carga política que acabo de decir. Normalmente es vista como una categoría que ha utilizado la derecha para referirse a la izquierda en general, sino porque al menos de inicio nuestro análisis quiere ser más psicológico, más sociológico, más estructural, en cuanto a algunas formas, incluso más mitológico, diría yo, y después se podrá o no dar esta politización, esta carga política que te va a llevar a un lado u otro y nos puede llevar a eternas discusiones. Entonces, para poner en contexto a Hammurabi, este es el primer bloque, solo es un contexto, en el segundo ya entramos. La
categoría Copito de Nieve viene del libro del Club de la Pelea, que después hizo una película que ustedes conocen muy bien con Edward Norton y Brad Pitt. El libro original es de Chuck Palahniuk del 96, el Club de la Pelea, y ahí hay una frase que después se repite, de hecho en la película la retoman literalmente, hablando de literalmente, y que dice, no son especiales, no son un copito de nieve, son materia orgánica como cualquier otro ser que igual se va a descomponer. Después esto lo va a retomar, quizá la que le da ya el rumbo como categoría analítica hacia análisis sociales o psicológicos, etcétera, es Claire Fox, en un libro que se llama I Find That Offensive, del 2016, en donde analiza y cita un ejemplo, que es quizá el más conocido, que dado en la Universidad de Yale en el 2015, un año antes, en donde se vio envuelto el profesor decano Nicolás Christakis con su esposa, también profesora, y un grupo de estudiantes que discutían en torno a la insensibilidad cultural racista que podía haber detrás de ciertos disfraces extravagantes de Halloween que estaban utilizando, y cómo los profesores les pedían que fueran más relajados finalmente por el tipo de fiesta, por lo que se da, y ellos pues tal cual como a veces se describe, pues comenzaron con gritos histéricos, o empezaron a comportarse de esta manera que a veces asociamos mucho, ¿no? a esta generación, ofendidos, gritando por sus derechos, gritando porque estaban siendo discriminados, porque eran discursos de odio. Entonces de ahí se popularizó esta categoría, y que después pues, ha sido analizada por otros, también ha sido politizada. ¿Qué tiene esta categoría? Algunas características. Les recomiendo mucho el video de un bloguero que se llama Psychoblogs, que habla sobre la generación Copito de Nieve. Pueden ver algunas de las características que vamos a describir aquí. Ya nuestro análisis pues es otra cosa. También hay un video de un profesor de Harvard, que no recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar como La verdad sobre los millennials. Ahí también se explicitan algunos de estos puntos. Es una generación, un grupo también que dada en los grupos, por ejemplo, estudiantiles, que se ha manifestado mucho por espacios seguros en la universidad. ¿Espacios seguros de qué? De aquellos que no piensan como ellos. Entonces es una generación que habla mucho de estos discursos de odio, de decir, si tú no piensas como yo es porque estás promoviendo un discurso de odio. Si tú no estás a favor del colectivo lésbico, gay, etc., etc., es porque estás promoviendo un discurso de odio. Personalmente igual me vuelvo a posicionar. Yo casi de toda la vida, desde que recuerdo, he estado a favor. Tengo amigos y hasta familia, ¿no? que pertenecen a este colectivo, sino propiamente a nivel institucional, vamos, que tienen estas preferencias sexuales, orientaciones sexuales. Entonces, yo siempre he sido alguien que está a favor de los derechos, del matrimonio igualitario. Sin embargo, es muy claro que a veces cuando he visto, he leído, he escuchado que cuando alguien se quiere oponer, decir, oye, yo no estoy de acuerdo ni siquiera alcanza a decir el por qué, porque inmediatamente se le viene todo el colectivo y empiezan, ¿no? Como en este caso de la Universidad de Yale, empiezan a gritar histéricos, eres un discriminador, esos son discursos de odio, fuera, no te dejan hablar. O sea, esa persona no le dejan exponer sus razones. Entonces por eso piden espacios seguros para personas homosexuales, espacios seguros para negros, con todo lo del movimiento woke, sí, y lo de Black Lives Matter. Ya, perdón. Sí. Todos estos movimientos, espacios seguros para los queer, espacios seguros para todo, ¿no? Sí. ¿Qué otras cuestiones hay? Bueno, se hablan de razones educativas. Sobre protección es uno de los más citados. Somos, porque hay que decirlo, esto abarca nuestra generación, nuevamente los millennials, somos una generación que creció
sobreprotegida en muchos sentidos, quizá no todos nosotros, quizá ciertas clases privilegiadas, y no estoy hablando de los más privilegiados, estoy hablando de una clase media, la pequeña burguesía, los que están yendo a las universidades, sí, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, en la mayoría. Crecimos sobreprotegidos por la política, por el ambiente, por nuestros padres, porque nuestros padres también, y esto lo analizaba con una psicóloga que se dedica a la educación, psicóloga educativa, los padres se sienten culpables porque dejaron a sus hijos, porque tenían que trabajar, porque el sistema empezó a demandar que hombres y mujeres trabajaran a tiempo completo. Pues ya no podías tener a tu mamá, como en el caso anterior, y no hablemos solo de las mujeres, ya tampoco podías tener a tu papá eventualmente en casa cuidándote, sino que los dos trabajaban, y entonces obviamente hubo un complejo de culpabilidad en ellos, y esto los llevó a sobreproteger a los hijos, queriéndoles dar todo, porque se sentían culpables por no poder pasar más tiempo con ellos. Quizás, sí. Entonces hay una sobreprotección, y sabemos que, como sucede incluso en la salud, en ciencias de la salud, si bien es importante mantenernos en un entorno seguro en términos generales, también es importante enfrentarnos a ciertos patógenos, enfrentarnos a enfermedades, enlodarnos, jugar, no estar en una burbuja. Uh-huh. Y hay muchos de nuestros padres, o de los padres de hoy en día, de nuestra generación con las nuevas, o de los padres de los que son padres de la generación de los New Millennial o los Z, pues metieron en burbujas a sus hijos, y cuando los sacas son de cristal, un poco por eso también el término de generación de cristal, que se rompe frágilmente, se rompe fácilmente, es frágil. Y también cabe mencionar que esta es la generación que creció con el internet y las redes sociales. Para ser un poquito más específico, estamos hablando de la generación que alcanzó la edad adulta en los años 2010, es decir, que están yendo a las universidades en este periodo. Más o menos, y es la generación que creció, es decir, se desarrolló como persona durante los 2000, famosos millennials, y que crecieron en un mundo donde todo estaba conectado con el resto del mundo, donde tenían acceso al internet, a los teléfonos móviles. Poco a poco se fue desarrollando esa cultura, tenían acceso a lo que las demás personas estaban haciendo, y yo creo que eso también afectó mucho la imagen que se dan ellos mismos y el papel que ellos se constituyen dentro del mundo. Y bueno, eso también. Hay una exacerbación, uh-huh, ¿no? Del yo. También lo dice Psychoblogs. O sea, estos puntos los estamos sacando de varios lugares, no nos los estamos inventando, son análisis ya hechos. Uh-huh. Una exacerbación del yo, del ego, una egolatría, lo que llamamos egolatría, egocentrismo, donde justo con todas las redes sociales que tienen muchos puntos positivos, también comenzó a haber una tendencia en donde uno es el centro del mundo, el centro de la red. La información empieza y termina en uno, en Facebook, en YouTube, etc. En YouTube ponemos comentarios como like y te agrego antes, ¿no? Últimamente es like, si crees que los filósofos malditos son los peores, pues no somos youtubers, lo hemos dicho, ni Hammurabi, ni Diego, ni yo, pero si crees que es el peor canal de YouTube, like, y ya pues, 10,000 likes te ponen ahí, ¿no? Entonces empiezas a querer jalar atención. Sí. Si te sientes mal un día, si te sientes solo en tu casa, ¿qué haces? Pues vas y subes una foto de tu vida perfecta. Uh-huh. O pones, me voy a suicidar, o me siento deprimido, la vida no vale nada. Y entonces inmediatamente recibes atención virtual, uh-huh, atención que no es atención. Porque pues sí, alguien se toma 10 segundos, 1 minuto, 2 para contestarte. Pero a final de cuentas es gente que tal vez no es activa en tu vida, que no has visto en años, pero que te pone el no, tú tranquilo, eres especial, todos te queremos, eres una persona maravillosa, mucho con además ad hoc con el boom de toda esta literatura de superación personal. Pero bueno, como comentábamos en un momento discutiendo que en los años 80, todavía incluso en los 90, éramos pasivos hacia la información. Veíamos la televisión y lo que había en la televisión, ni siquiera teníamos acceso a elegir un programa. Escuchábamos la radio igual, teníamos acceso a libros, bibliotecas, y todo era de una manera, nos sentíamos como hasta cierto punto parte de un mundo que no controlábamos, que no podíamos controlar, que nos venía a buscarnos, y del cual muchas veces terminábamos siendo pasivos hacia él.
Yo creo que a partir del 2000, cuando se generalizó el uso del internet, de las computadoras en la palma de la mano, etcétera, se crea toda una nueva dinámica. El individuo ya no es un paciente, un agente, un paciente dentro de la interacción, sino es el agente, es la fuente de información. El creador de información, pero al mismo tiempo también el objeto de esa información, cuando te dan like, cuando te comentan, cuando te dicen, cuando te ven, cuando te dejan un comentario en Facebook, o en YouTube, o en Instagram, etc. Hay un montón de... es decir, te vuelves el centro de atención, y como decíamos, eso lleva a una exacerbación del ego. Claro, y es bueno, o sea, alguien dirá, es que también es bueno, sí, porque la información ya no es monolítica, ¿no? Uh-huh. Ya no es lineal, como antes, que había 2 o 3 empresas, Televisa, TV Azteca, alguna otra, y era lo único. Después llegó Cablevisión, había más, pero vamos, que siempre eran controladas por un grupo de personas muy específicas, los grandes empresarios de los consorcios televisivos. Y hoy tenemos YouTube y puedes acceder, cualquiera puede abrir su canal y dar noticias, y desde cualquier postura. Uh-huh. Está muy bien, o sea, se diversifica, se pluraliza la información, las fuentes. Y nosotros mismos en este momento estamos beneficiándonos de ello. Pero como todo, creo que casi todo en la vida, o los medios, las herramientas, son armas de 2 filos. Sí. Dependerá mucho cómo lo utilices. Y hay gente que lo utiliza para incrementar su ego. Y surge también esta cuestión del adolescente eterno. Uh-huh. De hecho, hace un par de años, revisaba un artículo de cómo la adolescencia se incrementó. No sé, en tiempos de nuestros padres, la adolescencia acababa, yo creo que a los 16 años, de nuestros abuelos, 17. Ya a esa edad eras, pues justamente la fiesta de los 15 años ya se convierte en una mujer. Uh-huh. Que incluso puede ser, ya está lista para el matrimonio. Uh-huh. ¿No? Entonces a los 15, 16, 17 años se acababa la adolescencia, luego se incrementó a los 18, 19, pero ya digamos que entrar a la universidad ya comenzabas tu etapa de adultez joven. Uh-huh. Y hoy algunos analistas, psicólogos, están hablando de que la adolescencia se está incrementando hasta los 22, 23 años, o sea, estás acabando la licenciatura, o estás entrando en esta edad y sigues siendo, bueno, no entrando en esta edad, estás llegando a esta edad. Uh-huh. Y sigues siendo un adolescente. O sea, gente de 20, 22 años siguen siendo adolescentes y siguen teniendo muchas de estas conductas. Uh-huh. Entonces, esas son algunas de las características. Hay, por supuesto, más. Por eso inseguridad, entre otras. Les recomiendo nuevamente este video de Psychoblogs, la generación Copito de Nieve, o el video de La verdad de los millennials, de este profesor de Harvard, de cuyo nombre no puedo acordarme. En un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha. Más o menos, ¿no? En un lugar de YouTube. En un lugar de YouTube de cuyo nombre no puedo acordar. Del nombre de YouTube me puedo acordar, pero no del profesor. Les recomiendo que los vean. Entonces aquí concluimos el primer bloque. Iniciamos nuestro segundo bloque y ahora sí entablamos un diálogo, ya más allá de las características generales, y me gustaría comenzar por la parte positiva, porque nuevamente esto es un arma de doble filo. Uh-huh. de esta woke generation o woke movement ligada a generación Copito de Nieve, generación Cristal, etcétera, etcétera. Una característica positiva que tienen es la idea de visibilizar a las víctimas. Uh-huh. Víctimas históricas, como por supuesto son los negros, incluso si quieres los latinos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, como pueden ser las mujeres. Sí, claro. Todo esto está ligado, por supuesto, a movimientos que abrevan de estas generaciones, tanto en sus activistas, o sea, en su material humano, en su, ¿cómo le llaman? En la cuestión humana, se me fue el nombre, no importa, pero abrevan, o sea, se nutren de esta generación en muchos aspectos, tanto a nivel ideológico, en cuanto a su idea, sus programas, como pues quienes lo practican, ¿no? Quienes salen a las calles y marchan y sacan manifiestos. Entonces, las mujeres, ligado al feminismo, o sea,
claro que hay una parte de visibilizar a las víctimas históricas del sistema, donde hay una crítica al racismo, al clasismo, una crítica al machismo, una crítica a todas estas cuestiones que pues tanto daño le han causado a la humanidad, tantas vidas, tanto terror. Yo creo que el woke en sus orígenes se inscribe mucho en lo que comentamos un momento sobre la posmodernidad, el postestructuralismo, la idea de construir las categorías establecidas y denunciar justamente el hecho de que hay elementos de poder dentro de esas categorías y que se puede escapar a ese círculo vicioso de quedarse siempre con la misma verdad establecida y empieza, yo creo que tanto el movimiento woke como incluso ciertas características de lo que hablábamos de la generación de copitos de nieve tienen fundamentos interesantes que yo creo son necesarios y son parte de lo que estamos viviendo en el siglo XXI como civilización, como raza. Claro, de construir estas metanarraciones, como el cristianismo en nuestro mundo occidental, donde el cristianismo asumía que tenía la verdad única y última sobre todo, y entonces la gente homosexual era pecadora, eran antinatura, y la mujer siempre tenía un papel secundario con respecto al hombre, no tanto en la enseñanza, por ejemplo, de un Jesús de Nazaret, pero en la Biblia podemos encontrar muchos pasajes donde la mujer queda en un segundo plano. Y entonces, como se asumía como la verdad única, pues si te salías de ella, te condenaban. En las últimas generaciones, todavía a principios del siglo XX, mediados, se te condenaba a un ostracismo social. Sí. Eras señalado. Antes de eso, se te mataba. O se te metía a la cárcel, todavía incluso en el siglo XX. O sea, si eras homosexual, podías ir a la cárcel. Sí, elementos de castración química también y diferentes maneras de castigar. Y antes había una inquisición. Donde te mandaban a la hoguera o algún castigo de muerte. Entonces, si no convivías con esta verdad única, absoluta, inmediatamente te ibas a la hoguera. Real, literal. Yo creo que a finales del siglo XX y especialmente a principios del siglo XXI nos estamos dando cuenta de la, hasta cierto punto, de la fragilidad de esas categorías y cómo se pueden deconstruir, pueden ser analizadas y cortadas en pedacitos. Y eso es parte del proyecto tanto postestructural como el proyecto postmodernista, etc. Y yo creo que los orígenes y fundamentos, quizá al menos teóricamente, de los movimientos de los cuales estamos hablando hoy, tienen la base en ese tipo de teorías. Yo que ahí me decanto, o sea, alguien dirá es que además de que ya dije que soy un poco de izquierda, un mucho, bueno, yo me podría posicionar ahí si entro en esa mitología, izquierda-derecha, pero también me podría considerar en cierta mitología, o alguien me podría considerar como posmoderno, ¿no? Por esto que hablo de las mitologías, o sea, claro que para un cristiano de cepa, tradicionalista, soy un posmoderno, que está hablando de mitologías como de una multiplicidad o pluralidad de verdades que pueden convivir. Ojo, que retomando la hermenéutica analógica de Beuchot, no todas son plausibles, no todas son deseables, tampoco todo es verdad, todo está permitido, y hagamos, o sea, lo que queramos, todo depende con el cristal con que se mire. No es ese posmodernismo pop. Como es el posmo. Lo posmo, ¿no? Para diferenciarlo de la posmodernidad filosófica, lo posmo, que es lo pop. No es eso, esa frase de chico de secundaria o prepa de es que no hay verdad, es todo. Todo depende con el cristal con que se mire. No es eso, pero la hermenéutica analógica me da bases metodológicas para esto, pero tampoco hay una verdad. La cristiana o la que tú quieras, la islámica, la mía, la que estoy diciendo en estos momentos, por supuesto. Sí, bueno. Y hay muchos discursos ya sobre esto. Sí, es una deconstrucción de logos más que una idea de que todo se vale y todo es verdad. Es toda una deconstrucción metodológica de logos que nos ha tomado 50, casi 100 años de trabajo a diferentes filósofos en diferentes países y que sigue sucediendo en este momento. Yo creo que los movimientos, como hablamos del movimiento woke hace un momento, que para explicarlo rápidamente, es el tipo de movimiento político, social, que trata de crear
conciencia sobre los problemas de ciertas minoridades, tanto étnicas como sexuales, minorías, perdón, tanto étnicas como sexuales, como de orientación sexual, etcétera, y que se manifiesta mucho, sobre todo en los discursos políticos, pero especialmente es algo que nos interesa hoy mucho en las artes y particularmente en el cine. El mito, o sea, funda sus propias mitologías, ¿no? Sí. Ahora, ese es el lado positivo, la toma de conciencia, la visibilización de las víctimas históricas, visibilización de prácticas de discriminación en todos los tipos, cuando se habla de micromachismos, o sea, qué bueno que nos podemos ir dando cuenta de actitudes que antes tomábamos como normales, ¿no? La normalización de ciertas prácticas de violencia, efectivamente, y hoy nos podemos dar cuenta de ello gracias a estos discursos y tratar de enmendarlas a nivel político, a nivel de derechos, a nivel narrativo, a muchos niveles. Ahora, la contraparte, el otro filo de la navaja, es que esta visibilización de las víctimas hay una línea muy frágil entre hacer este programa que es completamente loable y la cultura de la victimización. En donde ahora todos somos víctimas, en donde justamente somos una generación frágil que se nos sobreprotegió, generaciones frágiles que se nos sobreprotegió, en cuanto nos sacan de nuestra burbuja, nos convertimos en víctimas. Queremos sentirnos víctimas porque además nos da estatus. El día de hoy, ser una víctima, levantar la mano y decir soy una víctima histórica de tal, soy latino. Alguien dirá, es que tú eres blanco, tú eres, hablando de mí, ¿no? Tú eres el dominador, ¿qué te haces? Soy hombre heterosexual y blanco, entonces nada más me faltaría ser europeo para estar en el top de la posición según esta mitología, ¿no? De los opresores. Como soy latino tengo ahí una según, pero hay una... Hoy ser víctima te da caché, o sea, también se utiliza como un nuevo discurso para vender a las masas a través del cine, de la literatura, para adquirir para generar programa político y adquirir votantes. Y se da, o sea, es muy, muy débil o muy frágil, muy sutil la línea entre visibilizar a las víctimas y entrar en la cultura de la victimización y de lo políticamente correcto. Donde si opinas lo contrario, eres un maldito, eres un privilegiado, estás difundiendo discursos de odio, etc, etc, etc. Sí, yo creo que todo eso esa idea de la víctima se puede relacionar hablamos un momento que esta generación fue criada dentro de un contexto de sobreprotección y hablábamos hace un momento de la idea de que los padres trataban de inculcar esa protección también psicológicamente diciendo tú eres especial, tú eres único, eres así, estás bien así como eres. Y ese tipo de frases que se repetían quizá durante la infancia, no solamente por los padres, sino por los media, por la sociedad entera, se fue creando ese de que sí, yo soy así como soy especial, y si alguien se atreve a decir lo contrario, quizá esa persona va a hacer un discurso de odio, va a ir en contra mía, y al mismo tiempo se crea una debilidad interior, pero un sentido de que así como soy, estoy bien. Y yo creo que eso jugando con todo el movimiento social entero está creando fenómenos que merece la pena analizar y ver cómo lo estamos haciendo, o al menos discutir cómo lo estamos haciendo hoy. Por ejemplo, voy a poner dos casos. El profesor de Harvard pone que no me acuerdo su nombre. Igual y ahorita en la pausa lo busco, para no estar hablando en abstracto de él. Habla de que hoy te haces un maratón, una carrera, y hoy le dan medalla a todos. Al que llegó en último lugar le dan medalla, y eso deprecia el valor de la medalla. Pero si no lo haces, o sea, como crecimos así, nos dieron medalla incluso por llegar en último lugar, cuando la sociedad lo deja de hacer, entonces me convierto en una víctima. Sí. ¿Por qué no me están aplaudiendo si soy único? No. Hablábamos de la obesidad, ¿no? Y hay que decirlo. Es un problema de salud. Y sin embargo, muchos de estos niños fueron creados como no importa que seas gordito o llenito. Tú eres especial como eres. Entonces
no tienes que hacer ejercicio, no tienes que llevar un régimen alimenticio, no tienes que irte a checar al médico para ver que esto no te pueda causar problemas. Así eres hermoso, tal como eres. Y tal vez sí, o sea, quizá aquí lo importante es decir, y lo comentábamos, no es un problema estético, porque en la estética se puede hallar belleza claro, ¿no? O sea, Botero lo hizo y muchos artistas, y alguien dirá, es que en la antigüedad, por ejemplo, la Venus de Milo, la forma en el Renacimiento o esto de la mujer era mucho más llenita, no era la tilica de hoy, también, sí. O sea, también esas de hoy, que son un palo, también hay un problema de salud, por supuesto. Sí, claro. Y no estamos hablando de estética, aquí estamos hablando de salud y muchas veces por entrar en ese discurso de que no puedes, los niños o los de la generación de Copito Nieva son intocables, tenemos que crear discursos que van alrededor de esos problemas que a veces causan otro tipo de... Claro. O sea, como profesor, tú le dices a un alumno, si eres profesor de primaria, oye, te tienes que ir a checar al médico, tienes un problema de obesidad, el niño va con sus papás, se los dice y los papás vienen y te despiden, ¿no? Te terminan despidiendo por insensible, por políticamente incorrecto. Entonces, pues no dices nada como profesor, salvaguardando tu chamba, y eventualmente ese niño crece y un día en la sociedad alguien le dice algo, alguien hace un comentario, un chiste sobre, así como hay chistes sobre latinos y sobre gallegos y que son políticamente incorrectos hoy en día. Oye, alguien dice algo, un comentario sobre la obesidad y esta persona pues se trauma, empieza a llorar, empieza a vociferar, a gritar, a decir, es que ustedes no me quieren como soy, es que ustedes están reproduciendo los discursos de las grandes empresas. Pues no, hoy vemos que muchas empresas más bien están adquiriendo para seguir vendiendo estos discursos de sí, claro, le vamos a dar entrada ahora que hagamos publicidad para, no sé, cierta marca de ropa interior con mujeres obesas, ¿no? O con hombres obesos, o con los que antes eran los que no salían, los que no son supermodelos, hombres o mujeres. Con personas reales, ¿no? O sea, sí te lo venden, claro, y es parte de lo políticamente correcto. Y por último nada más, esto de sí, ser muy precisos entre la cultura de la victimización y la visibilización de las víctimas. Hasta dónde empieza una y termina la otra, realmente las podemos distinguir, una lleva necesariamente a la otra. Hay muchas preguntas que quedan para ustedes, por supuesto que no podemos, esto no es una conferencia de 2 horas, no podemos hacer un análisis a profundidad, y uno con una conferencia de 2 horas no te da, ni con una tesis de doctorado, para checar todos los pequeños detalles. Pregúntenselo, hasta dónde empieza una que es, parecería ser válida, plausible, o sea, de aplaudir, está bien visibilizar a las víctimas históricas. Hay fenómenos reales de discriminación, hay problemas sociales de discriminación, problemas de víctimas, hay víctimas que han sido históricamente, incluso en el presente, hay problemas de abuso de mujeres, abuso de menores, abuso de minoridades. La pedofilia en el Vaticano, ¿no? De minorías étnicas, etc. Y eso hay que denunciarlo. Que a mí no me guste que me digan algo feo en Facebook o que me critiquen en la calle o en Instagram es otra cosa, y que yo vocifere y sienta que me sienta atacado por eso, yo creo que hay una línea que se cruza muchas veces y la cruzamos sin darnos cuenta. Y que necesites siempre un espacio seguro en donde todos los que entren ahí sean los que piensan como tú. Sí. Porque inmediatamente cuando hay alguien que no piensa como tú, lo ves como una amenaza. Y como siempre fuiste protegido de las amenazas por tus padres, por ahora el sistema que le conviene, siempre fuiste, bueno, una parte del sistema, no todo, porque también esto comienza, insisto, a verse en los medios de comunicación, esto comienza a verse en la publicidad de las grandes marcas, pero este mimo que siempre se te dio, y no discutías con los niños de tu edad, siempre había un adulto ahí moderando, regulando, separando. Entonces, como nunca se te permitió acceder a mecanismos que desarrollaran la resiliencia, cuando ibas en el kinder, en la primaria, en la secundaria, enfrentarte a otros, pues cuando alguien llega y piensa distinto a ti, pues una forma sencilla de librarte de lo que implica esto, del choque interno que implica esto, es descartarlo. Es descartar y decir, ese es un discurso de odio. Y ahí lo último que me gustaría agregar es algo que decía
cuando iba, otra vez, es que este es cuando iba en la licenciatura en Ciencias Políticas, creo que era, si mal no estoy, es del doctor Benjamín Arditi, y si estoy mal, una disculpa, algún texto que leíamos que preguntaban, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Porque aquí estamos hablando, por supuesto, de cómo vamos haciendo convivir a distintos valores. La libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de acción y otros valores como la equidad, la igualdad, los ponemos en juego. ¿A qué le damos prioridad? ¿Cómo los ponemos en este ajedrez, ¿no? En el ágora, de lo público, de lo político? Me parece que para la libertad de pensamiento y la libertad incluso de expresión no debería haber límites. El límite es la libertad de acción. O sea, aquí en Los Filósofos Malditos hemos hablado de discursos como el de Sade, que puede defender incluso la tortura, el sadismo, el asesinato, considerado como una de las bellas artes, por cierto, de otro texto de alguien más, no de Sade, pero solo por mencionar. El suicidio con Mailander, hemos hablado de todo eso. Y expresamos las ideas que ha habido en filosofía, en otros campos. Eso no quiere decir que yo voy a salir a matar a alguien. En el momento en que yo salga a matar a alguien, se me tiene que juzgar. Se me tiene que meter a la cárcel. O si estoy en un país con pena de muerte, pues eventualmente eso, ¿no? Son las reglas del juego. Pero eso no quiere decir que yo no pueda expresar. Por ejemplo, si soy antiaborto, o sea, de estos llamados pro vida, tengo derecho a expresar mi punto de vista. De ahí a lo que las leyes digan y que yo salga y empiece a matar a proabortistas, es otro boleto. Pero yo tengo derecho a expresar mis razones y mis argumentos. Aquí también hay una línea muy sutil entre la libertad de pensamiento y de expresión y, por supuesto, la coacción, pero también vamos a decirlo así, el libertinaje. Sí, bueno, y incluso sin llegar a la acción tanto, a veces dentro de lo que sea en la generación de Copo de Nieves, que no deja ni siquiera expresar otras ideas que no sean las suyas. Para ser una generación que empezó con una idea muy liberal de la libertad de expresión, donde cada quien tiene el derecho a expresar lo que quiere, se han vuelto un poquito, paradójicamente, menos que aceptan menos la libertad de expresión de los demás. Opiniones distintas, puntos de vista distintos. Es decir, puedes ser libre de expresar lo que quieras siempre y cuando esté en la línea o similar a la de ellos, ¿no? Sí. Yo tengo rápido un ejemplo de esto. Bueno, tengo muchos, pero hace poco en la Universidad La Salle, donde estudié la licenciatura en filosofía, fueron Agustín Laje y un tal Márquez, argentinos. Uno es politólogo, el otro es abogado, pero que hoy son ideólogos de la nueva derecha, hay que decirlo y lo digo abiertamente. Yo estoy en desacuerdo en muchas cosas que ellos dicen, en otras me parecen interesantes y puedo estar de acuerdo, porque esto tampoco es de blancos y negros. Pero fueron a exponer sus puntos de vista, antiabortistas, antifeministas, etc. E inmediatamente los grupos empezaron a presionar y la Universidad La Salle mandaron una solicitud a una dependencia gubernamental, ahorita recuerdo cuál, mandaron una solicitud para que se cancelara y La Salle, pues por presiones la Universidad La Salle tuvo que cancelar la presentación, la conferencia de ellos. Y yo me expresé y dije, me parece terrible. Y alguien me ponía en Facebook, pero es que vienen a dar discursos de odio y... o sea, puedes estar en desacuerdo con ellos. Nuevamente es esta frase tan sonada, ¿no? Que es de una mujer. Poco me acuerdo el nombre, ahorita apunto todo esto y me voy acordando de nombres. De una mujer, se le atribuye a Montesquieu, a veces a Voltaire, pero es una mujer que dice, puedo estar en desacuerdo con lo que digas, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes de decirlo. Entonces, yo decía, o sea, se les abre la puerta y que digan de eso, a que eso genere políticas públicas. O sea, pero me pareció terrible que por presiones se cancelara la conferencia cuando iban a exponer sus ideas argumentadas, que nos pueden o no parecer, y nos pueden parecer buenos o no sus argumentos, pero me parece terrible, me parece una especie de neo-inquisición, nada más que ahora es una inquisición, vamos a decirlo así, del lado de ciertos movimientos de la izquierda o ciertos movimientos progresistas, no conservadores, ¿no? Antes las inquisiciones estaban ligadas a aquellos otros. Y que esos movimientos en su origen era lo que condenaban justamente la falta de libertad de expresión, la falta de un lugar donde expresar sus ideas, y ahora
ahora que han logrado una cierta posición en la sociedad, ahora están haciendo lo mismo que condenaban originalmente. Se están volviendo los victimarios, más que las víctimas. Muy bien, pues con esto acabamos el segundo bloque. Entramos a nuestro tercer y último bloque. Como notas aclaratorias mías, los nombres de los personajes que hablaba hace rato. La escritora británica del siglo XIX y XX, vivió en ambos siglos, se llama Evelyn Beatrice Holt, la de puedo estar en desacuerdo con lo que digas, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes de decirlo. Y el profesor de Harvard, o no sé si exactamente sea profesor, simplemente egresado de Harvard, se llama Simon Sinek, que pueden encontrar el video en YouTube. Le ponen La verdad sobre los millennial, Simon Sinek, o solo La verdad sobre los millennial, y ahí viene. Entrando ahora hacia nuestro último bloque, una de las cosas que hablábamos surgió como una hipótesis bastante interesante por parte de Hammurabi, es hasta qué punto está ligado la muerte de Dios a nivel filosófico, anunciada por muchos autores, pero popularizada por Nietzsche, aunque ya viene desde Mailander, al menos. Incluso algunos la rastrean hasta Hegel, pero eso tiene otro sentido, me parece distinto al que le quieren dar los autores pesimistas. Nietzsche habla en la genealogía de la moral del cristianismo como una moral de esclavos. Sí. ¿No? Y tú me planteas una hipótesis ligada a que cómo decayeron las religiones, la idea de Dios, y cómo estos nuevos movimientos han retomado parte de esta religiosidad, incluso cristiana, podríamos decirlo, ligado a las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Entonces... No, pues bueno, en la genealogía de la moral Nietzsche habla de la moral cristiana en general, la moral de los esclavos, que fue creada justamente por las partes de la sociedad o las partes del mundo que eran las más desfavorecidas, para hasta cierto punto justificar su situación. Y en este caso hablamos de la victimización, que puede ser relacionada, evidentemente todo esto necesitaría una elaboración teórica mucho más compleja, porque claro, es súper difícil, pero como victimización posmoderna, ¿no? Una moral de los esclavos, pero posmoderna y con características muy interesantes. Ahora que ya no podemos recurrir como lo hacíamos en siglos anteriores a la idea de Dios que garantiza esa justicia divina, en la, ¿cómo se llama?, la providencia y lo demás. Yo creo que hay una nueva idea, que hay una justicia, que debe haber una justicia, y que esa justicia me corresponde a mí como persona, como víctima hasta cierto punto. Y el hecho de que se estén formando grupos, que no sea un fenómeno de solamente una o dos personas aisladas. Ahora con los media se pueden formar grupos, como decías hace un momento, la publicidad misma, las grandes empresas, el cine está adaptándose a esa nueva ideología, y se está formando un sentido de poder en todo eso, e incluso se está institucionalizando hasta cierto punto. De hecho, hablábamos también de cómo en estas ideas, esta lluvia de ideas que teníamos, que a mí me interesan mucho por mi discurso sobre las mitologías, que he mencionado una y otra vez, que es parte de mi tesis doctoral, de mi construcción narrativa, filosófica, como casi todas las mitologías, no me gustaría decir que todas, porque siempre puede ser una generalización apresurada, habría que conocer todas para poder decir todas, y no conozco todas, y al menos sí conozco una que otra que se podría librar o retraer o hacerse a un lado de esto que vamos a decir, pero casi todas las mitologías, o la gran mayoría, tienden a generar un enemigo, que tiene que estar en la misma proporción de la mitología. Sí. ¿No? Tú decías, si yo pienso A, el enemigo es el que piensa no A. Uh-huh. Si yo pienso no A, entonces mi enemigo va a ser el que piensa A. Uh-huh. Entonces siempre debe haber un enemigo ficticio, imaginario o real, sí, abstraído, un mundo. Y esto lo queremos analizar con ustedes dentro del cine.
tú me mencionabas de esta serie, sí fue una serie que se lanzó de Batwoman. Sí, sí. Y que justamente muchos que podríamos denominar copito de nieve, de estos grupos, la serie no tuvo éxito y entonces culparon a los haters, ¿no? De que hicieron un boicot contra esta serie que promovía una nueva imagen de la mujer y una nueva narrativa, obviamente acorde a la visión de ellos, entonces... Sí, bueno, lo interesante aquí es que más allá de la serie en sí, bueno, podemos decir que se crea toda una narrativa alrededor de la serie como algo que sostiene los valores de los copitos de nieve, y en lugar de ver la calidad artística, porque en este caso estamos juzgando arte y entra todo un otro nivel de análisis, pero en lugar de ver la calidad de actuación, de la historia, del escenario, etc., se juzga a la serie por sus valores morales, políticos, dentro de esta moralidad nueva de la que estamos hablando. Que no está mal, No está mal. Pero debería juzgarse además por otras cosas. Sí, y sobre todo si la intención de la obra de arte en sí no es eso, no debería ser parte del juicio. La serie fue criticada mucho por la calidad de su actuación, por ejemplo, la calidad de la historia, la calidad de la manera en que se tratan los personajes, etc. Y visualmente no es una serie que realmente, digamos, entre comillas, bueno, yo no soy crítico en nada, pero no es una serie que atraiga a muchas personas, al parecer. Pero la generación Copito de Nieve justifica ese fracaso de esa serie particular con la idea de los haters, que como decías tú hace un momento, ser el enemigo dentro de esta mitología, y que se habla de boicot, por ejemplo, de la serie. No fue vista porque hay personas que están en contra de esa ideología. Los conservadores, los derechistas, los fascistas. Y inversamente tenemos el otro ejemplo, tenemos la película Joker que fue producida este año, y lo mismo, una película que muchos artísticamente calificaron que es una buena película, con una actuación para muchos genial de Joaquín Phoenix, y una historia muy interesante, bien realizada entre comillas, bueno, eso dependería, sea muy subjetivo, pero que recibió críticas muy fuertes de críticos inspirados de lo que llamamos el woke movement, que está, como decíamos, ligado a la generación Copito de Nieve, que decían que criticaban el hecho de que es una victimización del hombre blanco, que no hay actores de color en la película. Y el que sale 20 segundos es... Ajá, hay un actor de color en la película y es el que se convirtió en la estrella. Claro. Y hay un montón de discursos un poco extraños alrededor de esta película. Como lo sabemos, ha habido controversia. Y pasa lo mismo, estás jugando una película que tenía una intención diferente, es una obra de arte al final de cuentas, como el cine es parte de las bellas artes, y se politiza, se vuelve un discurso político y se juzga únicamente en términos de su aspecto político, de su moralidad. Y que sí se puede hacer, y toda obra de arte tiene algún trasfondo político, o sea, sí se puede politizar, ¿no? A mí me parece incluso... Pues tú que manejas bastante a Foucault, por ahí puede también existir esta microfísica del poder, cómo los discursos finalmente han sido utilizados pues, para justificar ciertos grupos de poder. Las obras, el arte también, o sea, el arte no es un mundo distinto, un mundo abstracto, también tiene su carga política, porque finalmente quien lo hace, como un Diego Rivera, hay algunos que son más evidentes, como un Diego Rivera, una Frida Kahlo, que tenían una ideología política muy específica, ¿no? Claro, pero yo creo que justamente, por ejemplo, yo personalmente vi la película del Joker y me pareció que es una película que podría ser, que tiene un trasfondo político interesante. Creo que el trasfondo político en sí no es lo que los woke, por ejemplo, quieren ver en la película. Es una película que habla sobre la alienación del individuo en el mundo moderno, la manera en que la sociedad falla a las partes de la sociedad más bajas, como el individuo busca un sentido de existencia a través de ciertas acciones que lo llevan a un reconocimiento de las otras personas, etc. Todo es político, eso es psicológico. Claro, puede haber muchos niveles de análisis. Quererlo jalar solo a nuestro análisis, sí, y pensar que esa es la realidad única y objetiva. Nuevamente volvemos a ese dogmatismo donde solo hay una verdad, sí, pero ahora es la nuestra, la de los que antes fuimos los oprimidos.
Y a mí también me parece difícil porque esto, por ejemplo, hoy a todos los que están en contra de este discurso de del woke movement, de la agenda progresista, se les habla o se les tacha de fascistas. Fachos, dicen en España. Entonces, el problema es que cuando tú comienzas a usar una categoría así, al por mayor, la vacías de contenido. Sí. Entonces, todo el mundo es fascista ahora. Todo el mundo que piensa distinto a mí, a mi movimiento, a mi grupo de personas, a mi colectivo. El problema es que se comienza a vaciar de contenido y la categoría que antes se refería a una realidad específica, a personas específicas, a discriminaciones reales, comienza a referirse a todo y a nada. Entonces, hay un peligro también en eso, porque cuando realmente nos enfrentemos o llegue un gobernante fascista con un programa realmente nazi, fascista, neonazi, lo que quieras, no nos vamos a dar cuenta, porque estos mismos, es como la cuestión esta de Pedro y el lobo, ¿no? Entonces estos mismos van a decir, ahí viene el lobo, y ya nadie, y todos van a decir, sí, pues algún otro con el que están en desacuerdo y en el que encuentran siempre mansplaining y micromachismos y de todo. O sea, al final vacían de contenido a la categoría y realmente eso también puede ser un gran peligro. ¿No? Y es lo que podría decirse que hasta cierto punto sucedió en Estados Unidos en el 2016 con Trump. Y es decir, había tanta violencia en los discursos de los dos lados políticos, porque Estados Unidos es un país muy dualista en discursos políticos, que tanto la derecha como la izquierda ya estaban acostumbrados a ciertas formas de discurso y se habían desensibilizado a todo eso. Desensibilizas. Pues cuando llega el verdadero ojete, ni te das cuenta hasta que ya estás bien ensartado, ¿no? Ajá. Y también me ponías este ejemplo de Star Wars, tú que manejas un poco más, ¿nos puedes platicar este ejemplo en Star Wars? Bueno, ha habido muchas críticas a la nueva trilogía de Star Wars y sobre todo con la aparición del personaje femenino que es Rey, que al principio cuando se anunció muchas personas tuvieron esperanza, al fin un personaje femenino que iba a representar a la mujer apoderada, empoderada, la mujer en toda su presencia y al principio de la serie, en el primer episodio, recuerdo que teníamos la impresión que iba a ser una historia de desarrollo del personaje, ¿cómo decías tú? El camino del héroe. El camino del héroe, sí, que te vas descubriendo, es un héroe frágil al inicio, ¿no? Que tiene alguna pérdida de sus padres. El propio Harry Potter manifiesta esto, un niño que fue abandonado, vive con los tíos, es el excluido, pero poco a poco va ganando en confianza, amigos, se va construyendo. Se construye, lo mismo en la trilogía original de Star Wars, teníamos al personaje Luke Skywalker, que también empieza como un personaje tímido, lleno de esperanza, pero con muchas debilidades y que poco a poco aprende, se desarrolla, madura y al final de la serie llega en una posición mucho más alta de lo que empezó y es lo que era una parte del carisma de la primera trilogía. En la segunda trilogía encontramos a Rey, un personaje ya completamente dentro de la ideología del siglo XXI, donde ella es especial. Ella es especial, tenemos esa de ella ya desde el principio es chingona, empoderada. O sea, el problema no es que sea mujer, sino el viaje que hace. O sea, esto lo mismo hubiera sido con un hombre, ¿no? Sí. O sea, ya desde un principio, como tienen que ser políticamente correctos, no pueden mostrar a una mujer que hubiera sido desde un inicio débil. Sí. Tienen que mostrar desde un inicio a una mujer fuerte, empoderada, chingona. Sí, y en las batallas uno se da cuenta de que ella ya es fuerte, que ya tiene, como dirían en vocabulario de Star Wars, ya tiene la fuerza consigo, ya tiene todo, ya comprende esos, aunque no sabía que los comprendía, no sabía que era fuerte, no sabía que tenía... Y lo único que tiene que hacer es descubrir que ella es chingona. Sí. En cambio con Luke, con Harry, con Anakin, o sea, Darth Vader, en otras narrativas del héroe, y que también se puede dar con mujeres, por supuesto, en los videojuegos existe, o sea, tampoco incluso teníamos personajes femeninos mucho más fuertes, interesantes en películas, me imagino, como tenemos a Terminator 1 y 2, donde tenemos el personaje de Sarah Connor, que empieza como una mujer frágil, que no comprende lo que está pasando, que se está descubriendo, y al final, cuando llegas a esa película muy, muy buena que es Terminator 2,
y descubres a Sarah Connor, que ya es una mujer completamente en poder y en control de la situación, donde toma las riendas de la película y de la historia hasta el final. También en Halloween, ¿no? En la película de Halloween, la mujer que aparece ahí, que yo no soy experto, no me sé luego los nombres, se me van, pero esta mujer que también, pues, al final es la que en la última película, pues, es la que le planta cara, es la que constantemente está en lucha con Michael Myers, y que al principio, pues, seguramente en las primeras películas es también una mujer que está aterrada, que no sabe qué pasa, y cómo va adquiriendo esa fuerza. Lo tenemos, insisto, en videojuegos, hasta en el mundo japonés un poco pienso en Saori Kido, de los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, cómo va viendo también un viaje de aprendizaje. Un viaje de aprendizaje, y en el caso de Star Wars al menos no se da, porque no puedes presentar al principio del primer episodio, imagínate el primer episodio donde presentan a una mujer frágil, insegura, con un montón de dudas, en una posición de debilidad. Sería la catástrofe justamente para la nueva moral progresista de los copitos de nieves. Y si presentas a un hombre, pero ¿cómo estás presentando a un hombre para la película? Es decir, son muchos hombres, ¿no? Siempre es hombre. Y si eso, pero también obviamente cuando presentan un hombre que es el coprotagonista, tiene que ser negro. Sí, es otro fenómeno muy importante, lo que se llama la diversidad forzada. Es decir, buscar actores no tanto por su capacidad a actuar, no tanto por la necesidad del script, no tanto por la necesidad de la historia, las necesidades artísticas de una estructura histórico-narrativa, sino buscas a los actores y a los personajes de manera que incluyas al mayor número posible de minorías, de todo tipo de personas de la sociedad, para crear el sentido de que eres políticamente correcto. ¿Por qué? Eso evidentemente se da principalmente en las películas hollywoodianas, es para poder vender más, a final de cuentas. Si tus clientes son esos millennials que tienen 20 años actualmente, conciencia de diversidad, sí, no vas a venderles una película que va y sobre todo, como discutíamos, que son tan sensibles a las opiniones que no van con lo que ellos piensan, no vas a venderles una película que no soporte eso. Fíjate que también pienso en el cine de terror, no en todo, pero en algunas películas de terror, ya decía yo, Halloween. En Scream, por ejemplo, también la protagonista al principio no sabe qué está pasando. Tiene miedo, y poco a poco vas viendo cómo va adquiriendo fuerzas. Muchas veces en las películas de terror, cuando está este ataque a la mujer, cuando hay una protagonista o coprotagonista mujer, vas viendo cómo va adquiriendo esta fuerza. Y digo, esto estábamos hablando de películas de los 90s, de los 80s, ¿no? O sea, pero hoy cómo esto se ha transformado, y aquí en Star Wars tuvieron que presentarla desde un inicio como fregona ya. No como decías frágil, porque eso hubiese sido políticamente incorrecto y hubiese sido ¿cómo? O sea, la mujer frágil, lo que quieren mostrar, así como decía este crítico con respecto al Joker, lo que quieren mostrar es la blanqueidad. O sea, es una apología de la blanqueidad, de una justificación de cómo sufrimos los blancos. Ajá. Igual acá, ¿por qué presentaron a una mujer débil? Porque están justificando que las mujeres somos débiles, ¿no? Cuando desde Ziegfeld existe esta cuestión del viaje del héroe, el llamado esquema de Ziegfeld en el cine, que también se aplica a la literatura, y que plantea estos viajes de descubrimiento donde el protagonista pasa por momentos de debilidad, de desconfianza, de no saber si lo que está haciendo está bien, se puede perder en el camino, como le pasó a Anakin, a Darth Vader, sí. O se puede encontrar eventualmente y sacar de ahí sus fuerzas para la batalla final. Sí. Entonces, pues, esto es lo que hoy les presentamos. Como siempre, esto es simplemente plantear temas, preguntas. No es una postura, creo que ni de Hammurabi ni mía, definida, absoluta, decir esta es la postura. Ni siquiera para nosotros. O sea, nosotros mismos problematizaremos al rato o en otros videos nuestras posturas. Lo dicho aquí, pero es para que ustedes se queden con algunas ideas, las puedan reflexionar, nos puedan comentar, puedan cuestionar, puedan llevarla a sus propios espacios públicos y seguir hablando sobre el tema, que eso es lo importante. Decíamos en el video pasado, problematizar, sí. Pensar, criticar, reflexionar. Esa es la labor, y eso es como filósofos, pues lo que queremos tratar de llevarles y compartir con ustedes. Muchísimas gracias.